Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Jimena Cuéllar, de 25 años, tuvo una muerte horrorosa. Jimena Cuéllar estaba terminando sus estudios de medicina, el orgullo de la familia. En abril, la Facultad de Medicina la incluye en el programa de servicio rural obligatorio, por el motivo por el cual Jimena se traslada a la localidad yungueña de Caranavi para hacer su práctica. Tenía que hacer una práctica de 3 meses, volver y ya tener el título de médica. Esa aspiración se frustró ante la presencia de un paciente que la contagió de un virus que, de acuerdo al gobierno, es todavía anonymous, un virus no identificado. Bueno, lo cierto es que Jimena tenía 2 jefas, la directora del hospital de Caranavi, Adela Limachi, y la encargada del área de epidemiología, Raquel Picona, la jefa. Jimena va a relatarle después, ya en sus últimos días de vida, que empezó a sentirse mal el 20 de mayo. Empezó a tener fiebre, reportó su estado de salud a estas jefas, que no le dieron la menor importancia. El 23 ya se encontraba absolutamente decaída, con muy pocas defensas, y sin embargo la obligaron no solo a trabajar, es decir, a trabajar significa levantarse muy temprano, atender a los pacientes, estar en turnos de 24 horas, en fin. Y el 23 salieron a fumigar mosquitos, que tiene que ver con la epidemia del dengue en Caranavi. Bueno, en vez de que este trabajo lo haga el alcalde y movilice a la propia población para fumigar todo lo que se tenga que fumigar, pues el personal médico sale a fumigar, entre ellos Jimena. Ella ya se siente mal y sus compañeras de trabajo, pues su jefa, no, seguramente piensa que ella está fingiendo un resfrío para no trabajar, ¿no? Cuando se supone que es un personal que ya tiene que tener experiencia en estos síntomas que alertan de la presencia de un virus que puede cobrar la vida de las personas. Más cuando Jimena ya había atendido a un señor que tenía todos los síntomas de tener dengue, aunque no se murió de dengue, pero estos síntomas que son graves, fiebre, dolor de cabeza, vómitos, dolor de estómago. Bueno, lo grave es que el señor se murió y que la persona que lo atendió, la médica que lo atendió, fue Jimena Cuéllar. Jimena Cuéllar, que no tenía, para eso estaba haciendo práctica, no tenía ninguna experiencia en la atención de estos tipos de pacientes. Está claro que no tenían ningún tipo de material de bioseguridad, es decir, todo aquello que se requiere para atender a una persona que puede contagiar este tipo de virus mortales hemorrágicos. El hospital no reportó la muerte de este señor como un alerta, como un foco rojo. Atención, tenemos un paciente que muere con fiebre hemorrágica y no sabemos, no le hacen autopsia, no le sacan pruebas de sangre. No, se murió y como él se morirán todos los días, pues algunos. Y en el caso de Jimena Cuéllar, el 23 seguía trabajando, se sentía cansada
se sentía agotada. Poco después, el 24 de mayo, cuando simplemente ya el cuerpo no le da, por fin le dicen que, bueno, que descanse, y se va a su cuarto y no la atienden médicamente, sino que muy generosamente le permiten descansar. Escuche usted eso. Y se va a su cuarto y allí está sola, con una fiebre del delirio. El 27 de mayo, ya llega la familia. Ella no quería alarmar a la familia, por eso no llamó antes a la familia, pero cuando ya siente que no puede ni moverse, llama a la familia. El 27 llega la madre y llega una prima a socorrerla. Cuando la encuentran no pueden creer. El 27 recién la internan, es decir, la pasan a una cama del hospital hasta el 27, es decir, durante 5 días estuvo recluida en el abandono y sola en la pieza que ocupaba como médica interna, como internista. Ahí le hacen recién unos análisis y esos análisis determinan que no tiene dengue. Ella dice que no podía caminar, tenía un sangrado profuso en las encías. La prima declara que tenía sangrado en las encías, que le hacían aspiraciones, estamos hablando del 27 de mayo, aspiraciones del sangrado, de la cantidad de sangre que le salía por las encías, que cada 15 minutos le hacían una aspiración, que convulsionó, una convulsión que se prolongó durante 4 horas. Entonces, el 27, cuando la directora del hospital, Adela Limachi, ve que se estaba muriendo y ya para lavarse las manos, entonces dice, hay que llevarla a La Paz. Bueno, del 27 al 29 intentan conseguir 2 cosas. Una ambulancia. El hospital de Caranavi le dice que no puede usar la ambulancia porque el seguro no le cubre el uso de ambulancia. Escuche usted eso. No hay, por supuesto, un helicóptero médico que la traslade. No hay eso en el país. El helicóptero es solo para que el presidente haga campaña electoral. Y por otra parte, necesitan encontrar un espacio en el hospital del tórax, que es a donde la directora del hospital Caranavi ordena la transferencia al hospital del tórax. Esto está claro que es un caso de virus, que no es un tema de estómago, aunque ella vomita, y tal vez por eso, ¿no? En un diagnóstico mal hecho, estiman que es un tema estomacal, ¿no? Y bueno, recién el 29 a las 11 de la noche les confirman que hay una cama en el hospital del tórax. Consigue una ambulancia, lo que significa que paga una ambulancia y la trasladan a La Paz. Llega a las 4 de la mañana del 30. El 2 de junio está en el hospital del tórax, en el gastro. Le hacen algunas intervenciones. Después hay un médico que especifica qué intervenciones, y 2 días después fallece. Fruto de esta cronología que le cuento, la familia, la madre desesperada, ¿no? Ella cree que es la negligencia la que mató a su hija más que un virus desconocido. Y junto con Waldo Albarracín, el rector de la UMSA, presentan una demanda penal contra la directora del hospital y la otra doctora, jefa de Jimena Cuellar, es decir, las doctoras Adela Limachi y Raquel Ticona.
Waldo Albarracín dice, recibió un trato inhumano, hubo negligencia médica ostentable, ausencia de solidaridad y falta de profesionalidad. Estos términos, bueno, para Waldo Albarracín, esta lista, esta descripción de los hechos tiene una tipificación penal que se llama homicidio culposo. No es pues el virus, es el trato que recibió, la negligencia, la retardación, en fin. Jimena Cuéllar, cuando llegó la mamá le dijo, hijita, ¿por qué no me avisaste antes? No quería preocuparte, mamita. Pero le dice, y narra la madre, repite lo que le dijo su hija ya en estado de agonía. Mamá, yo les he avisado, estaba mal desde el 20 de mayo. Estaba con fiebre, pero me siguieron haciendo trabajar. No solo trabajar, fumigar. Es decir, uno no puede entender este grado de insensibilidad, ¿no? Y por supuesto de ignorancia médica a alguien que ostenta el título de médico. Claro que si esto pues ocurriera en un hospital de Helsinki o de Oslo, allá en Escandinavia, uno podría decir, claro, los médicos nunca vieron a un paciente con este tipo de virus, entonces es normal que estuvieran confundidos, que confundieran que esto se trataba de una intoxicación gástrica, ¿no? Pero no, ocurrió en el hospital de Caranavi, donde hay muchísimos pacientes de dengue, que ya es una enfermedad viral que cobra la vida de muchas personas. Y también existe el dengue hemorrágico. Pues algunos datos de diciembre del año pasado, datos que no son, que son más bien relativamente frescos. Establece que se registraron en el país 767 casos de dengue, 767 casos, de los cuales 260 pertenecían al municipio de Caranavi, el mismo municipio donde estaba trabajando y donde se infectó Jimena Cuéllar. O sea, por ese hospital pasaron 260 pacientes con dengue y de enero a mayo, por lo menos tenemos la certeza de un paciente que fruto de los mismos síntomas fallece y que no es reportado. Es decir, la directora no prende el foco rojo y decir, ojo, tengo un paciente que ha fallecido, parece que es dengue hemorrágico, quisiera una autopsia, tomémosle una muestra de sangre para ver. No, es que se lo lleven lo antes posible, que lo entierren, chao, no pasó nada, porque ni siquiera sospechan, porque la doctora que atendió a este paciente que se murió tiene los mismos síntomas y no hay ningún foco de alarma que se prenda, ¿no? Todos los focos están quemados en ese hospital. En el país, el dengue, mire, el 2009, que hubo epidemia de dengue, con 9 muertos, estuvieron afectadas 31,000 personas, 31,000, 23,000 de ellas en Santa Cruz. Pero este es un dato de hace 10 años. De diciembre del año pasado, ya le dije, 767 casos comprobados, ¿no? Hace poquito, en marzo de este año, en Bermejo, al sur del país, en Tarija, 2 muertos y 1,000 casos atendidos con la enfermedad del dengue. Y así, si usted va leyendo los reportes, hay un caso de dengue acá, otro allá. Por ejemplo, el 2015 en Riberalta, un joven de 18 años es trasladado a La Paz. Siempre son trasladados a La Paz cuando ya no hay nada que hacer para que se muera. Y se murió. Bueno, entonces, en el hospital de Caranavi, los enfermos de dengue son muy frecuentes.
Pero ni así tomaron medidas, ni alarmas, ni nada. El 18, por ejemplo, el Ministerio de Salud o la Dirección de Salud de La Paz envió un equipo de 15 especialistas, dice el reporte, no sé qué especialistas. Se supone que tenía que enseñar al personal médico de Caranavi de qué se trataba la enfermedad, cómo tratarla, pero no llevaron un guante de plástico, no llevaron nada, ¿no? Porque son estos hospitales que se mueren de carencia, estos hospitales donde se hace hervir, se recicla, ¿no? Se hacen hervir las jeringas que son desechables, allí no son desechables, se vuelven a hacer hervir, etcétera, etcétera. Bueno, no aprendieron nada o no enseñaron nada. Los 15 especialistas se volvieron a La Paz y no pasó nada. Bueno, lo concreto es que desde que murió la doctora Jimena Cuéllar ha pasado un mes. Nada sabríamos de ella si es que 2 médicos que la atendieron en el Hospital del Tórax no hubiesen contraído similar enfermedad. Estos 2 médicos recibieron a la paciente sin un historial médico que diga alerta posible, dengue hemorrágico o similar enfermedad, ¿no? La verdad que lo concreto, que no importa tanto de qué virus específicamente se trata, porque todos los virus parecidos que causan estas enfermedades parecidas, mortales, lo importante es que son virales y que tienen unos síntomas muy parecidos. Bueno, no tenían ninguna alerta. Entonces, otro médico, encuentro una declaración de otro médico, una entrevista que le hace El Deber, que dice, bueno, yo creo que se contagiaron porque uno de los médicos le hizo endoscopía, la paciente vomitó y al vomitar se liberó el virus que fue aspirado por el médico y por eso se enfermó. Y el otro médico le hizo una colonoscopía. O sea, estaban perdidos porque cuando llegó ya casi en agonía, le hicieron estos estudios para ver qué tenía en el estómago, ¿no? Y claro, los médicos, el doctor Gustavo Vidales y el doctor Marco Ortiz, contrajeron la enfermedad. Uno de ellos pensó que tenía gripe y se fue a la caja petrolera donde lo internaron. Bueno, los dos están en terapia intensiva y esperemos que salven sus vidas. Pero si no fuera que estos 2 médicos hubiesen enfermado, no nos enteraríamos de la gravedad de este caso. El resultado es que el Ministerio de Salud dice que como no es dengue, entonces no saben qué es. Entonces el virus es anonymous, el virus no ha sido identificado. El saldo son 2 personas muertas, 2 los médicos en terapia intensiva y 3 casos sospechosos, 2 más sospechosos que el tercero, que en realidad podría tratarse de esta gripe que también es mortal y que está afectando sobre todo a Santa Cruz. Este mismo médico que fue entrevistado por El Deber, Wilfredo Camargo, que trabaja en el Hospital Germán Busch y que su especialidad es epidemiología, dice una cosa interesante. Dice, mira, yo creo, le dice al periodista, que se trata de un virus llamado machupo. Él cuenta que se enfermó de ese virus cuando tenía 11 años y que sobrevivió. Y que cuenta que el año 2007 atendió 3 de estos casos en Cochabamba. 2 de los 3 murieron y un tercero sobrevivió, precisamente al que él, que ya tiene las defensas contra este virus, le transfundió sangre y el paciente se salvó. Entonces él dice, yo creo que es este virus que se llama machupo. Bueno, justo y precisamente y casualmente vi un documental sobre el tifus negro
o popularmente llamado fiebre hemorrágica boliviana o machupo, que fue eh, descubierto por tres especialistas, tres doctores norteamericanos que llegaron en 1963 a la localidad de San Joaquín en el Beni. En San Joaquín la gente se estaba muriendo en cantidades alarmantes, una población de 2.000 personas, y todos los días morían 3, 4, 5 personas por esta fiebre, que era fiebre hemorrágica. La característica era que los mismos síntomas de la doctora Cuéllar, es decir, las encías empezaban a sangrar, eh, empieza con una fiebre muy alta, luego se produce una hemorragia, ¿no? Imparable, que es la causa de la muerte, ¿no? Hemorragias por todo lado, sangra la nariz, hay estos como granos, como bolsones de sangre, en fin, es una fiebre hemorrágica. Bueno, lo concreto es que en San Joaquín estos tres médicos no sabían papa de castellano y los pobladores no sabían papa de inglés, no podían avanzar en la investigación hasta que llegó una enfermera española que sí sabía inglés y con ella avanzaron muchísimo en la investigación. Dos de estos médicos contrajeron la fiebre, tuvieron que ser evacuados a Panamá y por suerte sobrevivieron. Retornaron y encontraron lo siguiente: el causante de esta enfermedad era un ratón de campo, un ratón de cola larga, que era el portador del virus que se determinó, se llamó, ¿no?, entonces un tifus negro o un virus que causa la fiebre hemorrágica boliviana. También determinaron que el virus era depositado por el ratón en su orina, en sus heces fecales, bueno, y si te mordía el ratón, te transmitía a través de la saliva del ratón. Y que, bueno, en las casas habían los ratones que hacían, orinaban en el piso, se secaba y luego se barría el piso y al barrer se levantaba, ¿no?, al aire el virus, la persona que estaba barriendo respiraba el virus y se contraía la enfermedad, o se echaba la basura en la puerta, en la calle, y en esa basura habían heces de ratón, o los propios ratones, y el viento se encargaba de levantar los virus, la gente respiraba y contraía la enfermedad. Esto fue lo grandioso de esta investigación. La otra cosa que se observaron los médicos norteamericanos es que en San Joaquín, le estoy hablando de 1963, para matar los mosquitos habían fumigado con DDT. Y el DDT mató todos los gatos. No habían gatos en San Joaquín. Y como no habían gatos, no había quien se coma los ratones. Y ese era el problema. Entonces la solución fue llevar 150 gatos que acabaron con los ratones y se paró la epidemia. Fue algo extraordinario. Y lo más extraordinario todavía fue descubrir, porque no hay cura para este tipo de virus, hay que esperar que el cuerpo resista. Si resiste se salva, si no resiste se muere. Pero descubrieron que los enfermos que sobreviven, los pacientes que sobreviven, desarrollan las defensas en contra del virus y que esas defensas están en el plasma de la sangre, y entonces hay que hacer bancos de sangre. Si usted a un paciente que viene con esta enfermedad, usted le transfunde plasma, no la sangre, sino la plasma que hay en la sangre, con todas las defensas del paciente que ya pasó la enfermedad, que ya está, llamémosle, vacunado, entonces va a ayudarle a su recuperación. ¿Qué es exactamente lo que pasó, lo que describe este médico del hospital Germán Busch, este doctor Camargo, que dice: yo contraje la enfermedad a los 11 años, cuando era médico el 2007, le di mi sangre a un paciente y se salvó. Exactamente lo que habían descubierto los médicos gringos el 63. Puede ser esta enfermedad, puede ser tifus negro, el virus que ha matado a Ximena Cuéllar. Bueno,
todo el departamento de epidemiología en todos sus niveles tendría que saber que este virus existe y tendrían que haber las pruebas respectivas en todos los laboratorios, es decir, todos los laboratorios del país tendrían que saber distinguir el virus del dengue, de todos los virus que son tan frecuentes en el país y que están matando gente, ¿no? Tantos, ¿no? Chikungunya, antivirus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, bueno, allí la única prueba que hicieron, dengue, salió negativa. Bueno, entonces pensaron que era una infección gástrica, por eso le hicieron los análisis que le hicieron y lamentablemente la doctora Jimena Cuellar murió, pero también lamentablemente murió aquel que se llama paciente cero, ¿no? Mire, es más de un mes que falleció el paciente cero. Y recién, hoy, el Ministerio de Salud está mandando a un equipo de médicos a Caranavi para averiguar quién es, dónde vivía, quién era su familia, si hay otros. Un mes después, ¿no? Es algo que tendría que ser rutina. Viene un paciente con esta enfermedad, pues hay que saber quiénes son, quiénes están en el entorno, porque el objetivo de cualquier Ministerio de Salud es que este tipo de enfermedad no se propague. Bueno, un mes después, imagínese, ¿no? Es decir, si no hay epidemia, porque el gobierno dice que no hay epidemia, es porque Dios es grande, ¿no? No porque el gobierno haga nada al respecto. Podría ser tifus negra, como podría ser antivirus. El antivirus es otro virus muy parecido a este de la fiebre hemorrágica boliviana, pero muy, muy parecido, también transmitido por un ratón de campo de cola larga. El antivirus deja muertos, de acuerdo a un informe que he leído el 22 de abril, hace poco de este año, dos militares, es decir, dos chicos del servicio militar que estaban erradicando coca en la Sunta, murieron de antivirus. La Sunta está en los Yungas, no es tan próximo a Caranavi, pero ambos son municipios de los Yungas, ¿no? Entonces, ojo, en esta localidad, en la Sunta, murieron 2 erradicadores de la coca. Y un poquito antes, en octubre, los erradicadores, perdón, la muerte de los erradicadores fue en octubre del 18. Y el 22 de abril de este año murió un militar en la Escuela de Cóndores de Sanandita, esto en el Gran Chaco, Tarija. Claro, toda la zona fronteriza con la Argentina es una zona de riesgo para el antivirus, que tiene más o menos las mismas características. La fiebre, insuficiencia respiratoria, va a terminar afectando los riñones, los pulmones, puede haber hemorragia, etcétera, etcétera. Entonces, en abril murió un militar de la Escuela de Cóndores. Esto en el sur del país, y si nos vamos un poquito más allá al sur, en la Argentina, la situación es grave. Tuvieron epidemia, no sé si el término está correcto, pero muchísimos casos en 1995. Muchos médicos, científicos se pusieron a investigar y encontraron que al sur de la Argentina se encontró un virus del antivirus, una cepa particular que se la llamó Andes, un virus Andes, que es aún más letal porque se transmite de persona a persona. El otro tipo de virus se transmite del ratón al paciente, al humano, no de humano a humano. En cambio, este otro se transmite de humano a humano, pero no es el frecuente. El grueso de los casos es por inhalación, es decir, respirar, ¿no? El virus que está en el aire, este virus que está en la orina, en las heces del ratón. Lo propio
al igual que lo que les comenté del tifus negro, el hantavirus es muy, muy parecido, transmitido también por los ratones. Entonces, no solo en la Argentina, a ver, este año en la Argentina, enero del 19, hay un brote de hantavirus, 14 personas mueren en distintas localidades. Jujuy, Salta son localidades del norte argentino afectadas por el hantavirus, 28 pacientes confirmados con la enfermedad. Bueno, si hay antivirus en el norte argentino, se supone, ¿no?, que las autoridades bolivianas tendrían que prender todos los focos de alerta y hacer un trabajo conjunto para que todos los hospitales del país, especialmente los del sur, estén prevenidos, estén con material de bioseguridad que impida que el personal médico se contagie, campañas para que la población se deshaga de los ratones, traer gatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada de eso ocurre. La única propaganda es que viene el presidente Evo Morales, inauguró otra cancha de fútbol. Bueno, es evidente que las personas, que la vida de los bolivianos no es la preocupación del gobierno. La preocupación del gobierno es ganar votos y los pacientes que se mueren ya no votan. Por lo menos estos muertos ya no votan. Hay otros que votan, pero estos ya no. Bueno, con el hantavirus, el dengue, ahora sabemos que existe el tifus negro, el documental, que está en el YouTube, que se lo recomiendo a todos ustedes poderlo ver. Sería bueno que lo vea la propia ministra de Gobierno, la propia ministra de Salud. Junto con estos, pues hay otros virus parecidos, pero no transmitidos por ratones, sino por mosquitos. El dengue, por ejemplo, es transmitido por mosquitos. El chikungunya es transmitido por mosquito. Estos enfermos por este virus aparecieron el 2013. Desde entonces, en 18 países se produjo esta enfermedad. El nombre chikungunya es una palabra de idioma nativo que dice doblarse, porque el dolor muscular es tan grande, junto con el dolor de cabeza, los vómitos, la fiebre. La particularidad es el dolor muscular, que te dobla. Y eso es lo que describe el nombre de esta enfermedad. Cobra vidas, sí señor, cobra vidas. Hay registro de personas muertas en toda América y en nuestro país también. Pero junto con esto, la otra enfermedad viral, que no tiene que ver con los mosquitos, sino con la transmisión de los virus, es esta gripe H1N1 y variaciones. Son 3 variantes de esta enfermedad que ha castigado especialmente a Santa Cruz. Desde el 2016 hay un recrudecimiento de esta enfermedad. Este año, solo este año, ya tenemos 20 muertos. El 90% de los casos se producen en Santa Cruz. En La Paz, de los 20 muertos, 9 murieron en La Paz. De la cantidad de casos presentados, 600 casos atendidos, estamos hablando de cifras últimas, 100 casos en La Paz, 500 en Santa Cruz. Es una enfermedad que, bueno, afecta a muchísimas personas con el riesgo de muerte. Todas conllevan el riesgo de muerte. En el caso de esta gripe tan fuerte, hay vacuna. Esa es la diferencia con el resto. Para el resto no hay vacuna. El resto son virus que van a estar en el cuerpo 15 días. Si el paciente sobrevive esos 15 días, pues salió del riesgo. Hay
fiebres hemorrágicas que en 3 días el paciente está muerto. No. Es decir, lo que hay que hacer es prevenir. Y cuando se presentan estos casos de virus, lo que hay que hacer es averiguar dónde están los ratones o dónde están los mosquitos y las campañas de prevención, etcétera, etcétera. Aparecen cuando se trata de mosquitos en época de lluvias y mueren cuando se acaba la época de lluvias. Pero cuando se trata de ratones, la cosa es más grave. En relación a la influencia, hay que tomarlo por demás en serio. Está muy bien la campaña de vacunación. Este año no les fue muy bien con la campaña de vacunación, solo el 40% de las dosis han sido aplicadas, pero no nos olvidemos que este tipo de influencia apareció con el siglo XX, en 1918 al 20, esta llamada influenza española, que en realidad no nació en España, mató más gente que las 2 guerras mundiales. Se habla de entre 50 y 100 millones de personas, especialmente en Europa. Solo en España 8 millones de personas fallecieron a consecuencia de esta gripe. El cuerpo humano no estaba preparado para este tipo de virus, entonces la persona que se contagiaba era rara la que se salvaba. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde entonces ahora. No tendríamos que morirnos, ¿verdad?, por este tipo de virus, porque no tendríamos que vivir entre ratones, no tendríamos que vivir en focos de basura que son los contaminantes de los mosquitos. Se tendrían que hacer campañas de salud y cuando aparece un enfermo, pues todo el servicio de salud tendría que volcarse para tratar de salvarle la vida, darle la mejor atención posible, pero sobre todo no dejar que médicos y enfermeras contraigan la enfermedad y prevenir al entorno familiar, a los vecinos, dónde contrajo la enfermedad, visitar el domicilio, hacer la campaña, matar los ratones, matar los mosquitos, etcétera, etcétera. No sabemos cuál de los virus o uno nuevo, inexistente, recientemente, que estuviera apareciendo recientemente, mató a Ximena Cuéllar. Pero junto con el virus, yo coincido, la mató el tratamiento médico, es decir, el no tratamiento médico, la desatención, la indolencia de sus colegas en el hospital de Caranavi, todo lo que se describió, 10 días padeciendo en agonía, con fiebre, con hemorragia, desangrándose, sin que intuyeran siquiera que fuera una hemorragia. Cuando llega al hospital del tórax, llega primero al hospital del tórax porque piensan que es un problema gástrico. Es decir, no apuntaron ni siquiera por aproximación. Y el costo de esa negligencia son 2 médicos que también están muy mal en terapia intensiva, que les deseamos de todo corazón que se recuperen y que deseamos que no muera nadie más y que, aunque llegaron 1 mes y medio tarde frente al paciente cero, llamado paciente cero, qué bueno que investiguen cómo murió, en qué circunstancias se contagió, cuántos familiares tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Esperemos que este caso, que la vida y la muerte de Ximena Cuéllar sea una gran lección para el país entero. Me despido de ustedes. Un abrazo cordial para todos ustedes. Otro informe mañana aquí en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.